Abonos al capital, cómo reducir nuestra deuda en Ecuador. En esta serie nos estamos enfocando en los créditos de consumo y la tabla de amortización francesa. ¿Qué beneficios tienen los abonos al capital cuando tenemos esta tabla de amortización francesa? Lo primero es que justamente disminuimos la deuda que tenemos realizando un adelanto extraordinario que se conoce, y de esta forma, como ya nuestro capital adeudado es menor al inicial, esto se va a transformar en una reducción de la cuota, que es lo más visible, y esto dependerá de cuál es tu deuda en ese momento y de cuál es tu abono al capital para que se reduzca. Lo segundo es que vas a pagarle menos interés al banco. ¿Por qué? Porque se ha hecho un abono extraordinario, un abono al capital, un pago extraordinario de esa deuda, un adelanto extraordinario de esa deuda que no estaba contemplado inicialmente y que al banco le encanta porque le estás devolviendo más rápido el dinero que te prestó hace ya tiempo. De esta forma también te va a reducir la cantidad de interés porque se reduce también el capital. Y la tercera es que también mejora tu capacidad adquisitiva. Ya en estos momentos tendrás un poco más de dinero disponible, ya sea para tus finanzas personales, para tu ocio o para poder realizar otro posible abono al capital en un futuro cercano que te permitirá reducir o incluso eliminar esa deuda más rápido. Pero ¿cómo funciona un abono al capital? Primero nosotros tenemos que tener en cuenta el contrato que firmamos con nuestro banco, con la cooperativa, con la mutualista, con la entidad financiera. Todos los bancos realmente en Ecuador te permiten hacer un abono al capital sin ningún problema. En las cooperativas y mutualistas puede existir cierta resistencia en cuanto a recibirte un abono al capital. Incluso hay algunas cooperativas que te colocan una cláusula en la que te dicen renuncia a realizar los abonos al capital. Sin embargo, déjame decirte que varios juristas, varios expertos en leyes han mencionado ya que no se puede renunciar a esto. ¿Por qué? Porque es un derecho que nosotros tenemos como clientes, derechos establecidos en la normativa legal vigente. Sin embargo, si tú quieres hacer un abono al capital en estas entidades que te ponen como cláusula justamente esto de que renuncias, pero recuerda, los derechos son irrenunciables, no puedes renunciar a esos derechos, lo mejor es contactarse con un abogado o con un mediador legal el cual te permita justamente realizar este abono al capital. Eso sí, primero acude con el asesor de tu entidad financiera. No te pongas en una actitud negativa, realmente nadie consigue eso discutiendo. Trata de ser una actitud siempre propositiva si es que te encuentras con esto, así que solicita justamente esa información a tu asesor de crédito. Para el caso de los bancos o de las entidades que no te pongan esta traba, puede existir también ciertas condiciones. En muchos casos te van a solicitar que los abonos extraordinarios al capital se realicen desde ciertos montos. Esto dependerá muchísimo de la deuda que tengas y también del procesamiento. Si tienes $10 guardados y quieres hacer una reducción al capital de una deuda de $13,000, por supuesto no será viable. Sin embargo, si tienes quizá unos $1,000 y quieres hacer un abono al capital de una deuda inicial de $13,000, por supuesto será mucho más factible y sí te van a aceptar. Sin embargo, en muchos casos, debido a que esto también genera un costo que hay que realizar, se te cobrará un pequeño porcentaje, mínimo en realidad. En mi caso, yo suelo realizar abonos al capital a mis deudas de unos $1,000 aproximadamente, y de estos $1,000, unos $30 me cobran por concepto tanto de los posibles intereses como recargos por la operación, que realmente, si tú te fijas, es algo bastante llevadero y que va a reducir justamente tu deuda. ¿Cuándo hacemos un abono al capital? Por supuesto, esto es recomendable en créditos de larga duración. Si tienes un crédito hasta unos 2 años de duración, yo no te recomendaría mucho porque usualmente son créditos cortos, los cuales ya no se paga mucho interés y que realmente tienes de forma beneficiosa. Es un crédito corto de 1 o 2 años. Sin embargo, si tu crédito ya sobrepasa los 2, 3, 4 años o más, es por supuesto ideal realizar un abono al capital. Pero ten en cuenta que la fecha ideal, el tiempo ideal de hacer un abono al capital es en la primera mitad, en el primer periodo en el cual tú tienes ese pago. Digamos, por ejemplo, que tienes un crédito a 48 meses. Es ideal que solamente realices abonos al capital hasta el mes 24, porque esta es la primera mitad. Tú te preguntarás por qué. Esto ocurre porque en la primera mitad de tu crédito se va a pagar una cuota que va a tener un mayor porcentaje de intereses que de capital. Cuando tú pases ya
al siguiente, al segundo periodo de pago, es decir, desde el 50% en adelante, para nuestro ejemplo, desde el mes 25 en adelante, vas a encontrar que el porcentaje de capital que pagas en cada cuota es mucho mayor. Y por eso aparentemente desde la segunda mitad, desde el segundo periodo, la deuda se reduce mucho más rápido. Por ejemplo, para una cuota de $348 en el mes número 10, tienes una cuota de capital de $210.87 y una cuota de interés recargado de $137.26. Si tú sumas justamente estos dos valores, te da un total de 348.13. Sin embargo, si nos vamos, por ejemplo, a la cuota número 34, esta tiene justamente unos $280.81 para el capital que adeuda y $67.32 para el interés que te están cobrando. Incluso vas a la última cuota te dice que es $343.68 del capital que vas a pagar y de interés solo pagas justamente $4.62. Esto es porque en la primera mitad un gran porcentaje del interés ya lo has pagado al banco. ¿Por qué? Porque justamente el banco quiere recuperar rápido y con la tabla de amortización francesa es justamente lo que ocurre. En la primera mitad del periodo de tu crédito ya has pagado un gran porcentaje del interés. Tienes que aprovechar esta primera mitad porque como reduces abruptamente la deuda, el banco, la entidad financiera, te reducirá el interés. Si haces esto frecuentemente en los primeros 24 meses, yo recomendaría que cada 6 meses puedas hacerlo, vas a tener una reducción importantísima de tu crédito, de tu cuota. Pero ¿de dónde saco el dinero, Adrián? Seguramente te estás preguntando, ¿de dónde viene ese abono extraordinario? Porque esto no puede provenir del aire. Primero te recomiendo que vayas creando un fondo paralelo a la cuota que estás pagando. Que sea un fondo de unos $100 mensuales si es posible. Si no puedes hacerlo, la cantidad que sea, pero ese fondo paralelo a la cuota que estás colocando, que puede ser también tu fondo de ahorros, lo vas reuniendo y cada 6 meses evalúas si ya reuniste los $1,000, los $2,000, los $3,000 o más que podrían reducir justamente tu crédito. La segunda opción es, por supuesto, los famosos décimos, el décimo de Navidad en Ecuador y el décimo escolar que se entrega, que recuerda, este décimo de Navidad es un sueldo más. Es un sueldo igualito, 100% al cual tú recibes y percibes, sin los descuentos de ley del IES, entre otras aportaciones laborales. 100%. Entonces tú puedes destinar esto a tu fondo de ahorro o al pago. Si no tienes hijos, si no tienes cargas familiares o responsabilidades, y trabajas y recibes un sueldo, por supuesto, el otro décimo, el décimo escolar que se da, lo puedes aplicar en lugar de comprarte cositas, lujitos, a reducir tu deuda. De ahí son los dos principales ingresos. Por supuesto, también si eres empleado privado y recibes en algún momento utilidades, una excelente opción es destinar estas utilidades al pago de deudas, a la reducción del capital. El dinero siempre circula, únicamente tenemos que encontrar la fuente. Fondos de ahorros, ingresos extraordinarios, décimos o utilidades o por supuesto una nueva actividad económica que pueda suplir parte de esa deuda que ya tenemos. Y así nosotros podemos reducir nuestras deudas en Ecuador. ¿Y las tarjetas de crédito se pueden hacer abonos al capital? Por supuesto que sí, pero eso lo trataremos en el siguiente capítulo, ya que hay ciertas condiciones que tendremos que explicar más profundamente.